Pedro Palma, economista venezolano, profesor emérito del IESA en Caracas, miembro o individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela y consultor económico, director de Ecoanalítica, también basada en Caracas. Muy probablemente de materializarse la construcción del oleoducto, afectaría eso muy directamente a Venezuela, porque ese oleoducto, la misión central que tiene es transportar petróleo de las arenas bituminosas del Canadá, de Alberta en Canadá, hasta la costa del Golfo de México. Y ese es precisamente el puerto de entrada del petróleo venezolano, del petróleo pesado venezolano que se produce en la faja del Orinoco. En la faja lo que tenemos es un petróleo extra pesado que hay que mezclarlo con petróleo más liviano para hacerlo comercializable, pero es un petróleo que compite directamente con los petróleos de las arenas bituminosas de Alberta en Canadá, y por lo tanto la construcción y puesta en marcha pues la utilización de ese oleoducto puede afectar en una forma muy importante las exportaciones venezolanas, sin duda alguna. Estados Unidos es el principal cliente del petróleo venezolano, es el cliente que paga de contado, es la principal fuente generadora de divisas para el país y tradicionalmente el principal mercado que siempre hemos tenido en Venezuela. Dado que la producción de petróleo está declinando en el país debido al abandono de una serie de inversiones para el mantenimiento de la productividad de los yacimientos y otra serie de circunstancias debido pues al mal manejo que se ha hecho del negocio petrolero durante los últimos años, eso ha implicado que Venezuela hoy dependa más que nunca de los ingresos generados por las exportaciones de petróleo a los Estados Unidos, y por lo tanto cualquier acción de parte de ese principal mercado, del gobierno de ese principal mercado, para restringir o limitar las importaciones de petróleo venezolano es algo que nos afectaría muy directamente. Tendríamos que buscar mercados alternativos. Venezuela en los últimos años ha diversificado sus mercados, estamos exportando mucho a Asia, a China, India, etcétera, pero son primero mercados mucho más lejanos que implican costos de transporte muchísimo mayores que a los Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro mercado natural y por lo tanto una limitación, una cortapisa, un impedimento a exportar petróleo hacia los Estados Unidos puede ser algo que nos afecte muy directamente. Bueno, Venezuela tiene como reto fundamental pasar de un proceso de rentismo petrolero, es decir, de dependencia de la renta petrolera, que es lo que hoy tenemos en la economía venezolana, a una economía mucho más diversificada que exporte distintos tipos de productos, que pueda producir eficientemente esos productos y en forma competitiva esos productos a nivel internacional, y ese es precisamente el gran reto que tiene Venezuela a futuro. Si nosotros queremos realmente disminuir la dependencia de la renta petrolera e ir a un proceso de diversificación importante de la economía, ir a un proceso de implementación de un esquema de desarrollo sustentable con visión de largo plazo, 20, 30 años, una de las cosas esenciales que tenemos, o de los objetivos esenciales que tenemos que buscar en Venezuela, es la disminución de esa dependencia de la renta petrolera, y para ello es absolutamente fundamental ir a un proceso de diversificación económica, estimulando la inversión en distintos sectores de la economía, de tal forma que se incremente la posibilidad de producir productos muy diversos y que esos productos a su vez sean competitivos en los mercados internacionales, para de esa forma diversificar nuestras exportaciones y por lo tanto reducir la dependencia extrema que tenemos hoy en día de la renta petrolera. Eso ni remotamente debe interpretarse como un abandono del petróleo, o lo que se esté sugiriendo es abandonar el petróleo e ir a otras actividades económicas. No, es explotar al máximo, desarrollar al máximo la explotación petrolera, porque esa es precisamente va a ser una fuente generadora de recursos muy importante
que va a servir precisamente para financiar el proceso de diversificación de la economía, el desarrollo de otros sectores económicos dentro de la economía. Pero ese proceso de diversificación lo tenemos que llevar a cabo. Tenemos realmente que abandonar en serio el proceso de dependencia de la renta petrolera y adentrarnos en un proceso de implementación con visión de largo plazo de un plan de desarrollo sustentable, integral y sustentable, que no solamente busque el desarrollo en lo económico, sino también en lo social, en lo político, en lo ambiental, en lo académico, en lo educativo, en las prestaciones de servicios del país. Es decir, un plan integral de desarrollo sustentable con una visión de largo plazo que busque desde el punto de vista económico como uno de sus objetivos esenciales la diversificación de la economía.